La palabra que hoy les tengo presente de parte del Señor, el mensaje, se titula Exponte. Exponte. Vamos a exponernos en el nombre de Jesús, amén. Dice un concepto normal, un concepto secular de lo que es exponerse, porque lo vamos a leer. Dice de la siguiente manera, dice: exponerse consiste en la exposición a aquellos estímulos y situaciones que producen ansiedad, miedo o pánico, con el objetivo de aprender a controlar esta ansiedad y comprobar que aquello que se teme no ocurre. Estas exposiciones repetidas favorecerán la extinción de las reacciones de situaciones temidas de ansiedad, la extinción de las reacciones de ansiedad que van desapareciendo a medida que nos vamos enfrentando a las situaciones temidas. La evitación sistemática de aquellas situaciones a las que tenemos miedo solo consigue reafirmar el problema de la ansiedad. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Quizás el día de hoy les voy a hablar de un tema que hemos escuchado, que hemos oído, que hemos conocido, pero que tanto nos falta practicar. Muchísimo, muchísimo. Y creo que por ello el Señor nos hace la exhortación y un llamado el día de hoy. Dice Hebreos 11:1, ¿lo tienen? Amén. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Quiere decir que la fe no tiene nada que ver con lo que conocemos de este mundo, ¿verdad? La fe es algo sobrenatural, no es lo que conocemos de este mundo, con lo que podemos ver y percibir, porque lo que vivimos acá es sencillamente no lo esperamos porque lo vivimos. La fe es algo que se espera, la fe es algo que lo esperamos, lo aguardamos con paciencia, dice luego en Romanos, lo aguardamos con paciencia la fe. ¿Por qué? Porque no la esperamos. Por eso no tiene nada que ver con lo de este mundo, porque cuando nosotros estamos en este mundo, nosotros, si vemos que el cielo se pone nublado, si vemos que empieza a brisar, a hacer brisa, que nos empieza a dar frío, quiere decir que eso, ¿qué va a ocurrir si sentimos eso? Va a llover. Es algo que no esperamos porque lo vivimos, porque lo hemos sentido, porque hemos sentido la lluvia, porque nos hemos dado cuenta de eso. La diferencia fuera que nosotros vemos el tiempo así, nublado, oscuro, que veamos que quizás nos cae una gotica de lluvia, una gotica, o que sentamos esa brisa y ese frío y digamos: qué sol tan espléndido, qué calor siento, que vivamos conforme a la fe. Sabemos que está la circunstancia, pero nosotros podamos decir: no importa que vea un cielo gris, no importa que vea una tempestad, porque yo no vivo conforme a lo que percibo, yo vivo conforme a lo que yo espero que el Señor me ha dado en su palabra. Amén. Eso es lo contrario. ¿Y por qué leemos acá y vemos que la fe dice que es algo que se espera? Es la convicción de lo que no se ve, pero es algo que esperamos. ¿Por qué? Porque no lo hemos aprendido a hacer, no hemos aprendido a vivir en fe, creyendo, confiados. Fíjense acá. Vamos a ver lo que Pablo expresa en su carta a los romanos y dice que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En Romanos 8:25. Acompáñenme a leerlo, por favor, para que vean que lo que les estoy diciendo en cuanto a la fe debemos percibirla, debe ser en nosotros algo normal. No lo que vivimos en el mundo. Por eso es que la camionetica pase siempre por el mismo lugar. Eso ya sabemos que va a suceder porque lo vivimos, ¿cierto? Extraño sería otra situación de que no pasara por allí. Amén. Bueno, dice de la siguiente manera, Pablo expresa así en su carta a los romanos, que si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces quiere decir que la fe también, dentro de esta fe, tenemos que tener paciencia.
Tenemos que tener tranquilidad. Fíjense un tips de lo que les decía anteriormente de exponerse y por qué se ha llamado este mensaje exponte. Porque dice que la esencia de la exposición es aprender a hacer frente a las circunstancias. Llámese angustia, llámese ansiedad, llámese problema, llámese enfermedad, entre otras, que aparecen en determinadas situaciones de nuestra vida. Sea lo que suceda, yo me voy a exponer. No voy a dejar que una enfermedad acabe conmigo, me haga sentir mal y yo no me atreva, yo no me arriesgue. Yo no voy a dejar que un miedo no me permita a mí avanzar. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice que yo tengo que arriesgarme, yo tengo que creer y aunque quizás eso pueda tardar un poco, yo tengo que aguardar con paciencia. Amén. Leamos Mateo, por favor, busquemos en nuestras Biblias. Mateo capítulo 14, versículo 28. Vamos a leerlo desde el versículo 23 para que entendamos el contexto de acá, de este fragmento de la palabra. Dice, y luego de despedir, en este caso el Señor, a las multitudes, Jesús, a las multitudes subió al monte a orar en privado y al anochecer estaba allí solo. Y la barca ya distaba muchos estadios de la tierra, zarandeada, estaba en el mar, en medio del mar, zarandeada por las olas, el viento era contrario, y durante la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos, hacia la barca en medio del mar, andando sobre el mar. Mas cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron, diciendo, es un fantasma, y a causa del miedo gritaron. Pero enseguida les habló diciendo el Señor, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro entonces, Pedro de valiente, de arriesgado, allí se expuso. Pedro allí presentó una manera de exponerse. ¿Tenían miedo? Tenían miedo. Todos tenían miedo. Nos dice que acá la palabra dice que todos los discípulos tenían miedo. Pero hubo uno de todos ellos que se expuso, que no le importó el temer, no le importó el sentirse en esa situación como estaba, dijo, yo me voy a arriesgar, yo me voy a exponer, porque si no me expongo, no voy a ganar esta batalla en la fe, no voy a lograr alcanzar ese escalón que yo quiero en nivel de la fe. Entonces dijo, respondiendo Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y el Señor, rápidamente, aquí voy a trabajar la fe, qué bendición. Y el Señor dijo, ven. Y bajando de la barca, yo me imagino esto, yo decía, Señor, porque debe causar nervios, está en el medio del mar, y que te tengas que bajar de una barca donde los vientos son contrarios, donde haya tempestad, y aún tú decías, ¿será el Señor? Yo quiero ir. Se expuso, fue valiente. Entonces dice, yo soy, no temáis, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Él dijo, ven, y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro se expuso y la palabra del Señor lo iba sosteniendo en el mar. Pero sucedió algo. Pero al ver el viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dice, falto de fe, ¿por qué dudaste? Qué tremendo, ¿verdad? Tuvo el valor de arriesgarse, de bajarse de la barca. Y cuando está allí, andando sobre la palabra, andando en fe, el viento, que por supuesto iba a ser contrario, la brisa, la tempestad, lo movió y lo hizo dudar. Lo hizo dudar. Y es por eso que el Señor le dice, porque dudaste, hombre de poca fe, ya te habías expuesto a la circunstancia, te habías expuesto ante el miedo que tenías, ante el problema que veías en la oscuridad. Lo hiciste, pero ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué dudaste? Porque dudaste y comenzaste, al momento de dudar, comenzó a hacerse en él que el hecho de que él se iba a hundir. ¿Qué era lo más lógico para Pedro? ¿Qué es lo más lógico para nosotros? Que si él estaba allí, se iba a hundir. Alguien que se meta en el agua sabe que
al menos que se ponga a flotar, pero sin embargo siempre va a hundirse. Eso es lo que vivimos, y como nosotros vivimos en eso pensamos, no se mantuvo en la palabra. Fíjense lo que dice acá, lo que coloqué acá. Pedro dudó por la sencilla razón de que su fe se desvaneció y fue reemplazada por lo que él esperaba que sucediera. Él esperaba que eso sucediera y por eso su fe fue reemplazada. Al estar sobre el agua, él esperaba hundirse y por eso en un momento que vino el viento, dudó y comenzó a hundirse. Por eso se hundió. Por esto Cristo le replica, ¿perdiste la esperanza? O en otras palabras, hombre de poca fe, que es decir, si creyéramos que podemos hacer cualquier cosa, podríamos hacerla. Y esto es un don de Dios, la fe, la esperanza que Él nos ha entregado. Es un gran poder, pero somos nosotros los que debemos creer o no creer. Fíjense, es algo que nos sucede tanto que aquí está el pañuelo. Tengo este pañuelo acá y lo vemos. ¿Qué pasa si yo suelto el pañuelo? Se cae, ¿verdad? No podemos decir que si suelto el pañuelo se va a mantener en el aire. Se cae, porque eso es lo que esperamos que suceda. Así es en nuestras vidas. Nosotros no esperamos que eso grandioso, eso maravilloso, nos acontezca, porque esperamos que suceda lo que sucede con el pañuelo o lo que le sucedió a Pedro. Él esperó hundirse. Aun cuando él se arriesgó, el viento lo turbó e hizo que él recordara, estoy en medio del mar, me voy a hundir. Y así mismo pasa muchas veces en nuestras vidas. Hay una enfermedad, hay un problema, hay una circunstancia y ahí cuando nosotros vamos viendo la salida y vamos viendo que Dios va colocando y abriendo las puertas, nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos todas las cosas que quizás están mal, vemos todo el tormento, las angustias, la ansiedad, el miedo y no nos permite avanzar hacia esa salida que nosotros y que el Señor nos ha dado. Es lo mismo que sucede con este pañuelo, lo vemos de esa manera, pero debemos verlo reflejado en nuestra vida. Vamos a ver otro ejemplo de personas que se expusieron ante sus miedos o ansiedades en la palabra y lo podemos observar en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Y al regresar Jesús, la multitud le dio la bienvenida, pues todos lo estaban esperando. Y he aquí se presentó un varón cuyo nombre era Jairo, y este era un principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo. Y mientras él iba, las multitudes lo apretujaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre desde hace 12 años, la cual no había podido ser sanada por nadie, acercándose por detrás, se agarró del borde de su manto. Y al instante el flujo de su sangre se detuvo. Y dijo Jesús, ¿quién se agarró de mí? Y negándolo todos, dijo Pedro siempre, qué bendecido Pedro, ¿verdad? Maestro, las multitudes te apretujan y oprimen. Y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Entonces Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, el Señor Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Qué maravilloso la fe. ¿Qué creen que hizo esta mujer de flujo de sangre? Me causó tanta impresión porque podía ser asesinada, la podían matar, la podían golpear, la podían apedrear. ¿Y ella qué hizo? Se expuso. Ella dijo, no me importa, no importa este miedo que yo tengo, no importa la enfermedad, esta enfermedad, yo sé que si yo llego al menos a tocar el borde de su manto, yo voy a ser sanada. Yo por lo menos no quiero ni, imagínense, ella no fue ni siquiera, sáname, ella solamente creyó y tocó el borde de su manto. Y esto le produjo esta fe, esta exposición que ella hizo ante un acto que quizás podía ser un acto de temor, de miedo, hizo que ella pudiera ser sanada. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, y les hago esta pregunta personalmente, cuántas veces en nuestra vida no nos hemos expuesto?
¿Cuántas veces la angustia, la ansiedad, la cobardía nos ha invadido y no nos ha permitido exponernos? Exponernos no es aquello de, ven, voy caminando y aquí estoy. No, exponerse es yo voy a creer. En este momento traigo esa palabra de creer, de exponerte como un acto de creer, de sí, yo voy a ese lugar, yo voy a tocar esa puerta, porque yo creo que si yo toco esa puerta se abrirá, porque eso es lo que dice su palabra, y yo voy a confiar. Yo voy a confiar y voy a confiar y voy a tocar. Amén. Eso fue lo que hizo esta mujer de flujo de sangre. Creyó, tocó. En estos tiempos vemos en la iglesia, para nosotros o los que hemos asimilado tanto la palabra de que el Señor está cerca, que su venida está cerca, que creemos también que hay que predicar el evangelio. Yo creo que en todo contexto, en nuestras palabras, tenemos que colocar, se tiene que colar en nuestra palabra este sentir del evangelio, este sentir de que sí, necesitamos exponernos y necesitamos creer y necesitamos tener fe. Si vemos a la iglesia un poco vacía, el amor de muchos enfriándose, hijos levantándose en contra de sus padres, el hombre en la búsqueda de nuevos conocimientos que precisamente nos llevan a la misericordia de Dios, es por el motivo de que su fe, el creer en Dios, ha menguado. No hay más razones, no hay más excusas. Cuando vemos que dicen, no pude ir por este motivo, no pude ir por esta razón, no he podido congregarme por aquello, por esto. No, su fe porque aún el venir acá al servicio, el estar acá es un acto de fe, porque no vemos al Señor, pero sabemos que Él está en nuestra vida, sabemos que su presencia se mueve en este lugar. Entonces, quien sencillamente no ha venido, no se ha congregado, no busca del Señor, es porque su fe ha menguado. Es porque ese creer, ese disponerse todos los días, todos los domingos, allá van los evangélicos, allá van los cristianos a reunirse. Es exponernos ante el hecho de la fe que nosotros profesamos. Es exponernos ante lo que nosotros creemos. Así es su amor, que es su amor incondicional y que es su venida y que estaremos con Él porque somos sus seguidores. Amén. Vamos a leer Lucas vamos a buscar el libro de Lucas capítulo 18, versículo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para que entendamos más o menos de qué quiere ver el contexto de esta palabra, pero que también tiene que ver relacionado con la fe. Y les proponía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, pero no quería por un tiempo. Mas después de estas cosas se dijo el juez, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda, porque me produce molestia, no sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez de injusticia. Dios no hará la justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo, les hará la justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe en la tierra? Qué tremendo lo que dice acá la palabra y es lo que hemos venido hablando y hemos venido viendo. ¿Será que cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra podrá hallar fe? ¿Será que lo conseguirá? ¿Será que aún en nosotros que somos sus seguidores, que clamamos, porque yo considero que nosotros clamamos día y noche y pedimos su justicia, amén, veremos nosotros y podremos ver nosotros o hallar el Señor en nosotros fe? Por eso repito nuevamente, hay que exponerse y aunque hagamos acto de exposición todos los domingos, debemos ser continuos en nuestra exposición a la fe. Este versículo 8 continúa enfocándose también en algo muy importante, que es en las situaciones difíciles, que se presentan situaciones difíciles. Se presenta aquello que quizás te puede hacer retroceder, aun cuando tú ves la salida, aun cuando tú estás en la espera, que es de aquello, de la convicción de que Él vendrá, tú estás abordando, estás esperando. Y asegura que Dios escucha las súplicas de sus seguidores y nos pide que mantengamos la esperanza, amén. Durante los días más oscuros, durante tribulaciones, durante angustias de enfermedades, el Señor nos pide
que nos mantengamos firmes y que aguardemos con paciencia. Y nos promete a su vez que Él está presto a defendernos, como ese juez que si es justo, Él nos va a defender. Y nos dice que el Evangelio no es un camino fácil, pero nos recuerda que Dios vindicará a sus seguidores. Es por ello que les insto a ser seguidores, a que se exponen ante los temores de la vida. Seamos esos seguidores que nos exponemos, que nos arriesgamos, que creemos, que realmente creemos. No se nos suceda como Pedro, que fue valiente y que aunque tuvo un acto de fe en su valentía de bajar de la barca, se angustió. Se precipitó ante el hecho de lo que él esperaba. Y ese hecho de lo que él esperaba era hundirse. No te hundas, hermano. No te hundas. Confía en Dios, porque es su palabra la que te sostiene. Es su palabra esa que escudriñas día a día, la que tienes que tener mantenida. Su fe, su amor, su esperanza de que Él viene pronto. Amén. Dice, es por ello que les insto a ser seguidores que se exponen ante los temores de la vida. No se dejen abatir por las ansiedades y angustias. Nosotros hoy más que nunca necesitamos arriesgarnos ante el hecho de lo imposible. Leamos de nuevo entonces Hebreos, volvamos a Hebreos capítulo 11 y esta vez vamos a leerlo completo. Amén. Dice de la siguiente manera: yo sé que quizás el tema de la fe se ha hablado y creo que bastante, pero yo creo que es aún más que se necesita hablar de la fe en estos tiempos, porque sencillamente si no creemos, hagamos lo que hagamos, no va a servir de nada. Porque es en el creer, es en la fe. Y por eso el Señor lo dice en su palabra en Lucas, el versículo anterior que acabamos de leer. Si no nos arriesgamos, si no tenemos fe, Él podrá hallar esa fe en la tierra, la podrá conseguir. Dice Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella fueron aprobados los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo eso que existe, que ven los cielos, ven la tierra, ven los mares, no existía. Sencillamente fue hecho por fe. Fue tanto la convicción, la certeza del Señor que tenía para su pueblo, para los que Él había escogido, que elaboró todo esto. Entonces veamos aún en el mar, la tierra, los cielos, la mano, la obra de Dios. Eso que es para nosotros cotidiano, vivámoslo, porque su palabra dice que lo que no vemos, lo que vemos ahora era consecuencia de antes, de algo que antes no existía. Quiere decir que su poder se sigue manifestando, quiere decir que su gloria sigue haciéndose viva en cada uno de nosotros. Amén. Por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. Por fe, Enoc fue trasladado para que no viera muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, porque antes del traslado recibió testimonio de haber aguardado a Dios. ¡Qué tremendo! Pero sin fe es imposible agradar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador para lo que los buscan. Amén. Necesitamos creer, creamos, expongámonos, pensemos, creamos que Él existe, que si hizo eso en la vida de Enoc, si fue trasladado porque creyó o porque se expuso, nosotros también debemos hacerlo. Como les dije anteriormente, no importa si en estos momentos no voy a decir, creemos que el pañuelo no puede volar porque esperamos que caiga y él por supuesto va a caer, pero empecemos a tomar esa conciencia de que vamos a ver las cosas como las deberíamos ver, como es que el Señor nos dice, por medio de la fe. Amén.